El regreso de Zula Türkoğlu a Estambul después de su paso triunfal por Cannes se convirtió en uno de los momentos más esperados del año. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las cámaras captaron su llegada, acompañada de Halil Ibrahim Ceyhan, a la emblemática Casa Rosada. Nadie imaginaba que el primer encuentro público entre ambos después de meses de silencio se produciría en un escenario tan simbólico. Los flashes se encendieron, las redes explotaron y los rumores comenzaron a multiplicarse en cuestión de segundos. Lo que parecía una simple visita se transformó en un fenómeno mediático. Desde el primer instante, la química entre Halil y Zula fue imposible de ignorar. Caminaban juntos, tranquilos, sonrientes, como si el tiempo no hubiera pasado. La forma en que él la miraba, la naturalidad con la que ella respondía y la serenidad que compartían con cada paso capturaron la atención de todos. Los periodistas, sorprendidos, apenas alcanzaban a registrar el momento. Los fanáticos, por su parte, comenzaron a llenar las redes con mensajes de emoción y nostalgia. En cuestión de minutos, el video del encuentro se volvió tendencia mundial. La Casa Rosada, conocida por su historia y su arquitectura, se convirtió esa tarde en el epicentro de todas las miradas. Las miradas. Halil, vestido con un traje oscuro perfectamente cortado, proyectaba elegancia y calma. Puntasenes untos suelos cierres o circos con. Tercero, una de pasero, gisole con, cirfras, a la mitron digación, una, orfer cercana, corpina o si. A su lado, Sila, con un conjunto blanco de líneas suaves, irradiaba una belleza serena y una confianza magnética. Era una imagen que parecía sacada de una película. Cada paso, cada gesto, cada mirada tenía el peso de una historia compartida que nunca se borró del todo. A medida que avanzaban por los jardines del recinto, las cámaras capturaban escenas que parecían coreografiadas por el destino. Los periodistas describieron el ambiente como de película romántica, y las redes no tardaron en bautizarlos nuevamente como la pareja más icónica de Turquía. Sin decir una palabra, habían conseguido lo que ninguna declaración habría logrado: revivir la conexión que el público tanto añoraba. Dentro de la Casa Rosada, los testigos aseguran que la atmósfera era casi mágica. Se los vio recorriendo las galerías, deteniéndose frente a una pintura que parecía tener un significado especial para ambos. Halil observaba con atención, mientras Zula sonreía con esa calma que solo ella sabe transmitir. Era una escena silenciosa, pero cargada de emociones invisibles. Un instante suspendido en el tiempo, donde todo parecía posible otra vez. Cuando salieron del edificio, la multitud esperaba afuera con ansias. Los gritos de apoyo, las pancartas y los flashes formaron un espectáculo propio. Halil, siempre sereno, se limitó a saludar con un gesto cordial, mientras Zula, con una sonrisa tenue, agradeció con la mirada. No hubo palabras, pero la energía entre ellos lo decía todo. Era el tipo de momento que no necesita explicación porque se siente, se intuye, se vive. Los medios no tardaron en convertir la noticia en un fenómeno viral. Programas de televisión, portales de noticias y canales de entretenimiento abrieron con la misma frase: Halil Ibrahim Ceyhan y Zula Türkoğlu, juntos de nuevo. Las redes sociales ardieron de emoción. Algunos hablaban de un reencuentro romántico, otros de una colaboración profesional, pero todos coincidían en una cosa: la conexión entre ellos sigue intacta. Esa misma noche, las imágenes recorrieron el mundo. Las cadenas internacionales mencionaron su visita en programas de espectáculos.
En Latinoamérica, los fans recordaban sus antiguas escenas con nostalgia. En Europa, los medios destacaban la elegancia y el misterio del encuentro. El fenómeno traspasó fronteras, y una vez más, Halil y Zula se convirtieron en tema global. Los expertos en lenguaje corporal comenzaron a analizar cada detalle. Su sincronía es natural, no puede fingirse, afirmó un especialista en televisión. La forma en que caminan juntos, cómo mantienen la distancia exacta, cómo se miran, eso es conexión pura. Sus palabras solo alimentaron más la emoción del público, que no dejaba de compartir fotos, videos y comentarios llenos de entusiasmo. En las horas siguientes, los seguidores crearon montajes, videos musicales y recopilaciones de sus mejores momentos juntos. Cada publicación acumulaba miles de reproducciones y comentarios. Era como si el mundo entero estuviera reviviendo una historia que nunca terminó. Y mientras tanto, Halil y Zula guardaban silencio. Un silencio que, lejos de apagar los rumores, los intensificó. A través de las redes, ambos publicaron imágenes casi al mismo tiempo. Halil compartió una foto del cielo al atardecer con la frase: "Algunos lugares guardan lo que las palabras no pueden decir". Minutos después, Zula subió una imagen de la misma tonalidad con el texto: "A veces, volver es suficiente". Los fans no tardaron en unir las piezas. Las publicaciones se volvieron virales y generaron 1 millón de teorías. Los programas de la mañana dedicaron segmentos completos al tema. Los presentadores, visiblemente emocionados, analizaban las fotos con lupa. Algunos hablaban de reconciliación, otros de casualidad, pero lo cierto es que nadie podía apartar los ojos de ellos. Su historia, real o no, había vuelto a conquistar los corazones de millones. Los periodistas que siguieron su trayectoria desde los inicios coincidieron en que lo ocurrido no fue casualidad. Hay encuentros que no se planean, simplemente suceden, escribió una columnista. Y cuando suceden frente a las cámaras, el mundo se detiene. Esa frase se volvió viral, compartida una y otra vez en todas las plataformas. Fuera de los medios, la gente en las calles comentaba el tema. Tentación y no en los cafés, en los taxis, en las universidades, todos hablaban de ellos. Era como si, por un momento, el país entero se hubiera unido en una misma conversación. Una historia de dos personas que, sin decir nada, lo dijeron todo. Con el paso de los días, la emoción no disminuyó. Cada nuevo detalle, cada rumor, cada gesto se analizaba al milímetro. Pero Halil y Zila mantuvieron la discreción que siempre los caracterizó. Sin declaraciones, sin confirmaciones, sin negar ni afirmar nada. Esa es, quizás, la razón por la cual su historia sigue tan viva. Los medios internacionales comenzaron a describirlos como el dúo dorado del entretenimiento turco con las revistas de moda elogiaron su elegancia, mientras los fans destacaban su autenticidad. También, no importa lo que hagan, cuando están juntos, el mundo los observa, escribió un crítico europeo. Y tenía razón. La Casa Rosada, desde entonces, se convirtió en un símbolo, un lugar que ahora todos asocian con ese encuentro inesperado. Cada vez que alguien pasa por allí, recuerda la imagen de Halil y Zula caminando bajo el sol, rodeados de flashes y sonrisas. Fue un momento breve, pero eterno en la memoria de quienes lo vivieron. Las teorías sobre un nuevo proyecto conjunto comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguran que la visita fue parte de una colaboración artística,
Otros insisten en que fue algo personal, pero más allá de las versiones, lo que permanece es la sensación de magia que dejaron tras de sí. En un mundo saturado de noticias pasajeras, esta historia logró algo poco común: emocionar. No por escándalos ni controversias, sino por la fuerza de una conexión que trasciende el tiempo. Halil Ibrahim Ceyhan y Zula Türkoğlu, sin buscarlo, recordaron a todos que hay silencios más poderosos que cualquier palabra. Al caer la noche, las luces de Estambul parecían brillar un poco más, quizás porque esa ciudad, una vez más, fue testigo de un reencuentro que conmovió al mundo entero. Y aunque nadie sabe qué traerá el futuro, todos coinciden en algo. Cuando Halil y Zula están en el mismo lugar, la historia se detiene para mirar.